Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Ortega. Soy responsable de los cultivos de maíz y girasol para Baja Argentina. Primero que nada, quería darles las gracias a todos los que se pudieron conectar hoy para este problema que es el manejo de lepidópteros que cada vez preocupa más, no solo en el norte del país, sino en varias regiones del país. Y para eso hoy trajimos dos disertantes que conocen bastante el tema. Uno es Augusto Camus, que trabaja en la estación experimental, el ingeniero Augusto Camus. Y también tendremos a Gabriel Cipeto después, como parte del equipo de BAF, que nos comentará un poco sobre esta problemática. Quería avisarles que todos van a estar en modo silenciado y las preguntas se podrán hacer al final, las pueden hacer vía chat o levantando la mano y las responderemos al final. Así que bueno, muchas gracias y a gusto podemos arrancar. Disculpen, está justo con unos problemitas técnicos Augusto, pero ya en breve va a poner su presentación. O si no, lo que podríamos hacer es que empiece Gabriel. Bueno, Gabriel Cipeto es, si querés presentarte vos, Gabriel. Eh, pero creo que podría empezar hasta que resuelva los problemas a gusto, ¿no? Hola, buenos días a todos. Soy Gabriel Cipeto, eh, responsable de los proyectos insecticidas, ¿sí? De investigación y desarrollo para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y creo que ahí ya estamos con la presentación de Augusto, ¿sí? ¿Es así? Sí, Se te escucha muy bajo, Augusto. hola, hola, Ahora un poco mejor, a ver, habla. ¿se escucha?
Hola, hola. Sí, se te escucha mejor, pero despacito. La presentación quiero ver. Ahí va la presentación. ¿Se la ve? ¿Se ve? No todavía. ¿No pasa nada la presentación? Mm, por lo menos yo no la veo. ¿Voy la ve, Lisa? Espera. Eh, vamos. ¿Se Ahí la ve está. ahí? Ahora sí se la ve. Se la ve. Ahí está. Perfecto. Pon en modo presentación. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve? Se ve, se ve, pero todavía no está en modo presentación. Lo tengo yo acá en modo presentación. Está bien, no hay problema, Augusto. La podemos ver Si así no, y pasala así a gusto. Bueno, dale. Cuando a usted le parezca. Métele. Dale, dale, métele. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Augusto Casmus. Trabajo en Estación Experimental Obispo Colombre. Y un poco la presentación de hoy va a estar muy abocada a los nuevos desafíos que tenemos para el manejo del lepidóptero en el cultivo de soja. Sabemos que ya hace un tiempo tenemos una especie que en principio era controlada por la soja intacta, que adquirió resistencia y que está cobrando, digamos, importancia en el cultivo. Pero también no tenemos que olvidar las otras especies que por lo general ocurren en la soja y que requieren un manejo para así minimizar sus daños sobre el cultivo. Como le decía, del año 2012 tenemos la disponibilidad del uso de un cultivo transgénico, una soja transgénica, una soja BT, que básicamente tenía como foco el control de las principales especies plagas lepidópteras de este cultivo, como lo son Anticarcia gemanthalis, Rachiplusia nu, Helicoverpa gelotopoeon y Chrysoisis includem. Sin embargo, cuando esta tecnología fue lanzada, digamos, al mercado, comenzaron a ocurrir algunas especies que nunca fueron blancas de la soja intacta, como las larvas del género Spodoptera, en donde tenemos que mencionar a Spodoptera cosmioide, Eridania y Frugiperda. ¿Qué es lo que pasó? Digamos, sabemos que soja intacta tenemos del año 2012 y recién desde el año 2022 comenzamos a tener algún problema. Ahora, uno por ahí se plantea si realmente a partir de la surgencia de Rachiplusia resistente en el cultivo de soja, la tecnología tiene algún aporte para el sistema productivo. Nosotros consideramos que la tecnología es muy importante, digamos, ya que todavía no está brindando una protección contra algunos lepidópteros de difícil control. Uno de esos lepidópteros es oruga bolillera, el Helicoverpa gelotopoeum, que como pueden ver acá a lo largo de las campañas, siempre tuvimos presencia de Helicoverpa gelotopoeum en las hojas RR1, no así en intacta. O sea, hoy la tecnología no está controlando una especie de difícil manejo en el cultivo y hay que considerar ese aporte valioso que hoy tenemos de esta herramienta. Cuando vamos al complejo de orugas defoliadora, la tecnología también nos venía ofreciendo una protección muy contundente contra las principales especies. Como pueden ver ustedes acá en el gráfico a lo largo de las distintas campañas, siempre tuvimos desarrollo de orugas defoliadoras en soja RR1, mientras que en intacta nunca tuvimos desarrollo de especies hasta el año 2022, en donde apareció Rachiplusia nu, generando resistencia, digamos, a este tipo de tecnología. Sin embargo, hoy la soja intacta nos permite tener un control contundente sobre falsa medidora, por ahí lo que habrán sufrido, digamos, problemas con falsa medidora, saben que es una especie bastante difícil de controlar en el cultivo de soja
y también sobre otra especie de importancia como lo es Anticarcia. O sea, la tecnología hoy está funcionando en especies que son blanco o de gran importancia para el cultivo. La tenemos que seguir protegiendo, digamos. Un poco el mensaje va a que no porque se haya generado, digamos, resistencia con una especie, tenemos que dejar de hacer las cosas de buena forma, con la incorporación de refugios, con manejo, con buenas prácticas agrícolas, digamos. Ahora vamos a pasar un poco a comentar qué es lo que pasó con esta medidora en la soja intacta. Sabemos que en muchas zonas el complejo de medidora está integrado por falsa medidora, Chrysodesis includens y Rachiplusia nu. Estas especies se caracterizan por ocurrir en el cultivo de soja, generalmente en etapas vegetativas avanzadas y en las etapas reproductivas del cultivo, ocasionando básicamente una defoliación en el mismo. Si vemos algunos aspectos que hacen a la diferencia, digamos, de estas especies, debemos mencionar que en líneas generales, falsa medidora siempre fue una especie que estuvo más asociada a climas tropicales y subtropicales. Y es por eso que esta especie adquiere mucha importancia en las regiones sojeras del NOA y del NEA. Mientras que Rachiplusia nu, la oruga medidora, es una especie que por lo general prefiere climas un poco más templados y por eso siempre fue la medidora por excelencia de la zona centro y sur, digamos, del país. Otra particularidad que tienen estas especies está dado por el consumo foliar. ¿Cómo es el consumo foliar? Básicamente las medidoras consumen hoja respetando nervaduras, como pueden ver acá en esta imagen. La defoliación por lo general se da en el estrato medio del cultivo. Aspecto muy importante, digamos, ya que eso determina la ubicación de la plaga dentro del cultivo. Independientemente de que se trate de una falsa medidora o de una medidora representada por Rachiplusia, es importante cuando yo defino la estrategia a adoptar de llegar acá al estrato medio del cultivo. Si yo no tengo una buena llegada al estrato medio, no voy a controlar, digamos, a la especie en cuestión. Otra particularidad, digamos, que tienen, por lo general, además de ubicarse en el estrato medio del cultivo, como lo pueden ver acá, generalmente las orugas se ubican en el en vez de la hoja. Eso hace aún mucho más complejo, digamos, su control y manejo. En líneas generales, como para que tengan una idea, este complejo de medidoras consumen hoja, aproximadamente el consumo, digamos, durante su ciclo larval es de aproximadamente 80 a 100 centímetros cuadrados, aunque hay antecedentes para el caso de falsa medidora de consumos de hasta 200 centímetros cuadrados de hoja. Una particularidad también importante, si bien estas especies son de características, digamos, defoliadoras, pero cuando tenemos altas poblaciones en el cultivo, pueden llegar también a consumir vainas, impactando de manera directa sobre el cultivo. Ahora, una cuestión, digamos, que comenzó a surgir sobre todo cuando comenzó a aparecer Rachiplusia en soja intacta, cuando se comenzaron a ver algunos problemas para controlar Rachiplusia en soja intacta, había mucha gente que atribuía que en realidad lo que estaba ocurriendo en soja intacta era falsa medidora, Chrysodesis includens. Y hay algunos aspectos, digamos, que nos permiten diferenciar una y otra especie. Básicamente, los aspectos morfológicos más importantes, digamos, para la diferenciación están dados por la observación de los adultos o mariposas y de las pupas. Básicamente, Chrysodesis includens, la mariposa presenta estas dos manchas en las alas, son dos manchas separadas de un color plateado brillante, como lo pueden ver ustedes acá en mayor detalle, y después las pupas que la hacen hoja, son de un color verde brillante y presenta, digamos, esas manchas pardas que semejan, digamos, una carita. En el caso de Rachiplusia nu, pueden ver que el adulto Rachiplusia presenta una única mancha que es opaca, como lo pueden ver ahí. No están separadas, digamos, como en falsa medidora. Una única mancha opaca y después las pupas, que también lo hacen en hoja, suelen ser de color pardo claro o un pardo, digamos, oscuro. No tienen la tonalidad esa verde amarillento. Obviamente,
que estos estados son más fáciles para diferenciar entre especies, pero a lo que nosotros nos interesaría, digamos, hacer la diferenciación sería a nivel de larva, que es en realidad el estado que me causa daño sobre el cultivo. Y en el caso de larvas, hay algunas particularidades que pueden hacer la diferencia entre una y otra especie cuando hablamos de larvas grandes, generalmente larvas de 1,5 cm o más. En el caso de falsa medidora Crypsodeisis, se caracteriza por presentar estas dos bandas blancas que recorren todo el cuerpo, que se caracterizan por estar separadas y presentan como esas puntuaciones, esos pináculos de color, digamos, negro. En el caso de Rachiplusia tiene como muchas bandas blancas y pueden ver ustedes acá en esta foto que tienen mayor cantidad de pilosidad en comparación a falsa medidora. Ahí tienen, digamos, la diferencia entre una y otra. Pueden ver las dos bandas que recorren el cuerpo, los pináculos de color negro. Y en el caso de Rachiplusia, muchas bandas delgadas, finas y una mayor, digamos, presencia de pelos en comparación a falsa medidora. ¿Qué es lo que pasó, digamos, con esta especie en soja intacta? Ya en el año 2018, acá desde la estación experimental, aislamos una población que cuando la evaluamos en laboratorio frente a soja intacta mostraba un cambio de susceptibilidad. Como pueden ver, este es un trabajo que se presentó en el Congreso de Entomología en Brasil en el año 2018 y acá pueden ver la población de Rachiplusia sensible versus la población de Rachiplusia con cambio de susceptibilidad. Esto fue una población aislada en su momento, digamos, y que no repercutió en ese momento, digamos, en el campo. Fue una población que nosotros aislamos, digamos, del laboratorio. Pero ya había un indicio de que la especie estaba manifestando, digamos, un cambio. Después, en el año 2021, se reporta por primera vez la sobrevivencia de Rachiplusia nu en soja intacta. Fue un reporte realizado, digamos, por Brasil. Después, en el año 2022, se reporta la presencia de medidoras en soja intacta, como pueden ver, en distintas localidades de la provincia de Tucumán. También ese año, digamos, se observó la presencia en otras zonas del país, sobre todo, digamos, en la zona del NEA, en donde allí tuvieron, digamos, altas presiones. Nosotros, de estas poblaciones que encontramos sobre soja intacta en Tucumán, aislamos una población y esa población la sometimos, digamos, a tejido de soja intacta, a partir del cual se observó que la especie era capaz de alimentarse de tejido de soja intacta y a su vez dejar descendencia. Lo que estábamos hablando de una situación o de un caso, digamos, de resistencia a esta tecnología. Estos trabajos también fueron presentados, digamos, en el Congreso de Entomología realizado en La Plata en el año 2022. ¿Qué es lo que pasó con Rachiplusia desde ese momento en el cual se la detectó hasta la actualidad? Como pueden ver, en lo que hace a la dinámica de la especie, nosotros observamos un gran cambio de un año al otro. Esto era lo que teníamos nosotros de orugas medidoras en soja intacta en la campaña 2021-22. Pueden ver, recién comenzó a aparecer en febrero, se instaló en marzo en el cultivo, mientras que a la campaña siguiente, en la campaña 2022-23, hubo una ocurrencia más temprana de Rachiplusia sobre los lotes de soja intacta y en mayor, digamos, número. Esto es para un punto ubicado en el este de la provincia de Tucumán. Si comparamos otro punto, en donde nosotros hacemos también el mismo estudio, ocurrió lo mismo. La primera campaña comenzó a aparecer fines de febrero, principio de marzo, y la campaña 2022-23 desde etapas más tempranas del cultivo y con mayores niveles poblacionales. Y uno se pregunta, ¿por qué sucedió ese cambio tan brusco de una campaña a la otra? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la tecnología intacta hoy en muchas regiones es una tecnología que está muy masificada, digamos. Cuando hablamos de acá del NOA, estamos hablando de más de un 85% de los lotes con soja intacta. Cuando hablamos de NEA, también estamos hablando con esos niveles. O sea, hoy una especie que genere resistencia a ese tipo de tecnología
encuentra un nicho muy favorable para desarrollarse y explotar, digamos, en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió, digamos, con Rachiplusia nu? Si vemos algunos parámetros biológicos de la especie que fueron modificándose de una campaña a la otra, tenemos que hacer mención a la sobrevivencia, a la supervivencia de orugas. La primera campaña que nosotros detectamos, medidora en soja intacta, le dimos de comer tejido de soja intacta, sobrevivía un 75% de las larvas que eran sometidas en el ensayo. A la campaña siguiente observamos un salto en lo que es la sobrevivencia, llegando a prácticamente más de un 90% de larvas que sobrevivían a esa tecnología. O sea, ya acá tenemos un factor en la biología de la plaga que nos permite explicar ese cambio tan brusco que sufrió Rachiplusia de una campaña a la otra. La otra cuestión también importante es el daño foliar ocasionado por este biotipo resistente. Ustedes pueden ver, el primer año, las orugas esas que sobrevivían en soja intacta podían llegar a causar una defoliación de un 30%. Ya cuando estamos hablando, digamos, de la segunda campaña, podíamos ver que ese biotipo de Rachiplusia nu llegaba a ocasionar un 95% de defoliación. O sea, la plaga en sí de una campaña al otro modificó o incrementó su nivel de sobrevivencia y también incrementó su capacidad de daño. Y eso lo veíamos, lo palpamos mucho en los lotes, digamos, porque ya esa segunda campaña con presencia de Rachiplusia en los lotes de soja intacta, se veían orugas y se veía avance de la defoliación sobre el cultivo. Ahora bien, nosotros desde la campaña 2022 también tenemos otra tecnología en soja, que es la soja conquesta, que es una soja que expresa dos tipos de proteína. La CRY1AC, que es la misma que tiene la proteína, la soja intacta, y se le agrega la CRY1F, que era la proteína, digamos, que en su momento tenían los maíces HX. Para empezar, hay que tener en cuenta que cuando salió esta tecnología al mercado, en el año 2022, Rachiplusia nu no fue registrada como plaga blanco de la tecnología. O sea, no se la mencionó porque se estaba viendo, digamos, que la tecnología no ofrecía una protección, digamos, contundente contra esta especie que había generado, digamos, resistencia a la soja intacta. Y es un poco a qué se debe o cómo se lo puede explicar. Básicamente en el fenómeno o en la ocurrencia, digamos, de resistencia, tenemos distintos conceptos de resistencia. Básicamente vamos a hacer foco en la resistencia cruzada. ¿Qué es la resistencia cruzada? Es la resistencia simultánea, digamos, de un organismo a dos toxinas o a dos insecticidas que actúan en un mismo sitio de acción. Y ese es el caso de la soja conquesta. La soja conquesta expresa la proteína CRY1AC y CRY1F, que actúan en el mismo sitio, digamos, o tienen el mismo modo de acción. Por lo tanto, habría que ver si este tipo de tecnología en un futuro puede generar algún problema por resistencia cruzada, ya que el antecedente está, digamos, puesto. ¿Qué pasó con la soja conquesta? Nosotros cuando salió al mercado, digamos, soja conquesta, hicimos unas evaluaciones con algunas variedades de soja conquesta, comparándolas con la soja intacta y veíamos que en soja conquesta había una menor sobrevivencia de larvas de Rachiplusia nu, que era lo que detallé anteriormente, soja intacta, versus un 35%. Y lo mismo ocurría con el daño foliar. En soja intacta llegaba a más de un 90%, digamos, de daño foliar, y en soja conquesta llegaba a una defoliación del 11%. ¿Qué quiero decir con esto? La tecnología obviamente no la tiene registrada como plaga blanco, la tecnología conquesta. Hay desarrollo de Rachiplusia en soja conquesta, hay defoliación producida por Rachiplusia en soja conquesta, pero si uno compara, digamos, con lo ocurrido o cómo se expresa en soja intacta, los valores que estamos observando nosotros son menores. Esto como para que tengan referencia, la dinámica de orugas medidoras, de oruga medidora Rachiplusia en soja intacta,
versus la dinámica en soja conquesta. También tenemos una ocurrencia menor de la plaga en soja conquesta, en comparación, digamos, a soja intacta. Ahora, cuando hacemos el mismo estudio, el mismo ejercicio que lo que hacíamos en soja intacta, viendo qué es lo que pasaba, ya soja conquista tenemos ya una segunda campaña, digamos, en el mercado. Este biotipo tiene capacidad de evolucionar, de sobrevivir más, de producir más daño foliar en la soja conquista comparado con lo que producía a nivel inicial. Este es un ensayo que realizamos con distintas variedades de soja conquista. Yo básicamente ahora le voy a mostrar la información referido a dos variedades, digamos, y cómo fue evolucionando la ocurrencia de Rachiplusia, el daño foliar y la sobrevivencia en cada una de estas variedades. Pueden ver acá, esto era lo que teníamos en una variedad A de soja conquista. Pueden ver los niveles de daño foliar que teníamos en esa primera campaña con Rachiplusia, niveles muy poco significativos. En la variedad B también teníamos la misma situación, la primera campaña, niveles muy poco significativos, pero ya cuando evaluamos, digamos, en el 2023, Rachiplusia frente a las mismas variedades, ya veíamos un mayor consumo, digamos, foliar, como lo pueden ver acá, en ambas variedades. O sea, un incremento del consumo foliar en ambas variedades significativamente superior en comparación a lo observado en el primer año. Pasamos a lo que es sobrevivencia. También ocurre lo mismo. El primer año, sobre estas dos variedades, los niveles de sobrevivencia fueron muy bajos. En cambio, ya el segundo año ya tenemos un incremento significativo de la sobrevivencia de las orugas de Rachiplusia en ambas variedades. O sea, también está comenzando a ocurrir un cambio en este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Hoy la tecnología conquista no es una tecnología que esté tan masificada como la soja intacta, digamos. Los porcentajes de adopción de esta herramienta todavía siguen siendo bajos y por eso los cambios, digamos, no son tan marcados como lo que veíamos en soja intacta de una campaña a la otra. ¿Qué es lo que pasa con oruga medidora, con Rachiplusia esta campaña? Hay que tener en cuenta una particularidad de la biología de esta especie. Es una especie polífaga. ¿Qué quiero decir con esto? Que la especie se puede desarrollar en numerosos hospederos mientras ella tenga condiciones, digamos, para su desarrollo. Nosotros, la campaña pasada, lo vimos en soja, la vimos en girasol, acá en la zona también lo vimos en cultivos de importancia regional como el poroto, en algunas malezas como el nabo, en cultivos invernales como la colza, en la soja guacha. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ella, en la medida que la condición ambiental le sea favorable, puede encontrar distintos nichos donde ir desarrollándose. Obviamente, esta especie, la condición ambiental que es determinante, digamos, y que produce un corte en su ciclo, básicamente son los fríos del invierno, las heladas de invierno. Como todos saben, digamos, este invierno, básicamente la ocurrencia de heladas fue bastante esporádica y fueron en muchos casos heladas de baja intensidad. Entonces, ella estuvo presente, digamos, en gran parte de la zona, focalizándose sobre esos distintos hospederos que les mencionaba anteriormente. Esto es un poco lo que estamos viendo con Rachiplusia nu en trampa de feromonas. Pueden ver, nosotros arrancamos con los estudios en diciembre del 2022. Pueden ver cómo se incrementó esa campaña, digamos, entre marzo, abril y mayo. Y pueden ver esta campaña que la tuvimos presente a lo largo de todos los meses. Pero pueden ver cómo los niveles de captura fueron en incremento, digamos, durante los meses de enero y febrero, coincidiendo con los cultivos que están ingresando en esa etapa en donde ella logra posicionarse. O sea, hoy se ve aumento de la ocurrencia, digamos, de Rachiplusia en los lotes de soja intacta. Pasando a lo que es manejo. No sé si hay alguna duda, seguimos. Sigamos, Augusto, sigamos. Listo. Cuando hablamos de manejo de
esta especie o del complejo de defoliadora, por ahí el hecho de haber adoptado una tecnología como la soja intacta nos ha llevado a que no olvidemos de algunas cuestiones referidas al monitoreo de estas especies. Básicamente, cuando nosotros teníamos solamente soja RR1, implicaba que lo estemos monitoreando a los lotes de forma muy frecuente, que estemos determinando la cantidad de orugas, la cantidad de orugas chicas, la cantidad de orugas grandes, que estimemos defoliación, y por ahí ese ejercicio se lo ha perdido, y creo que es muy importante, digamos, ante la ocurrencia de Rachiplus y en soja intacta, digamos, de volver a retomarlo en los lotes con este tipo, digamos, de tecnología. Acá, a modo de ejemplo, ustedes tienen, digamos, los umbrales que están establecidos para oruga, en donde hablan de cantidades de orugas por metro lineal y porcentaje, digamos, de defoliación. Estos umbrales que hay que tener en cuenta, digamos, cuando yo voy a recorrer, a mirar el lote, que estos umbrales no son fijos, digamos. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que intervienen al momento de tomar la decisión sobre el control de estas orugas. Una de las cuestiones muy importantes que intervienen en la modificación de sus umbrales va a ser cómo está el cultivo, cómo está el ambiente. No va a ser lo mismo una soja, digamos, que tenga poca estructura de planta, en un ambiente por ahí que no le es muy favorable para su desarrollo, en comparación a una soja que ha alcanzado una importante estructura de planta, con un importante índice de área foliar, que tiene buenas condiciones para desarrollo. El nivel que yo voy a tolerar de orugas, de daño foliar, va a ser distinto en una y otra situación. Entonces, por eso es importante, digamos, está bien tener de referencia los valores de umbrales, pero jugar con esos valores de umbrales en función de cómo se encuentra el cultivo. Otro aspecto, digamos, a tener en cuenta también a la hora de tomar la decisión de control de orugas defoliadoras es que hoy nosotros, por suerte, tenemos una gran disponibilidad, digamos, de insecticidas para el control de esta especie. El hecho de tener una gran disponibilidad de insecticidas determina que haya productos o activos que sean más eficaces aplicados en determinado momento en comparación a otro. Entonces vamos a tener que jugar a la hora de tomar la decisión también de el tipo de producto que yo tengo. Hay productos que lo voy a tener que aplicar con orugas pequeñas, con menores niveles de defoliación, y hay productos que son mucho más versátiles, en donde yo puedo esperar tener una mayor cantidad de oruga, una mayor cantidad de defoliación, porque sé que son productos, digamos, que tienen buena capacidad de volteo. Pero el producto también interviene en el nivel, digamos, de decisión de la plaga. Acá, a modo de ejemplo, también hay que tener en cuenta el tipo de especie que yo voy a controlar. Acá lo que deben tener en cuenta, digamos, que hay insecticidas en donde tienen dosis diferenciadas en función, digamos, de la especie a controlar. Y eso lo van a ver muchas veces reflejado cuando hablamos de orugas defoliadoras en soja, de lo que es la dosis de los insecticidas para el control de una anticarcia o de una rachiplusia, que por lo general son especies de más fácil control o de menor tolerancia, en comparación a una falsa medidora que por lo general es una especie que requiere una dosis o un tipo de insecticida distinto a las otras especies. Entonces, también, el tipo de producto, la especie a controlar, la dosis a elegir, también juega un rol importante a la hora de tomar la decisión en el control de estas especies. Esto a modo de ejemplo es un ensayo que realizamos para el control de defoliadoras en soja, hablando de soja RR1. Teníamos acá distintos activos, desde un órgano fosforado, obviamente que hoy no tenemos disponible el órgano fosforado, un IgR puro, una mezcla de un metoxifenocide más una epinosina, una diamida y un pirrol. Y acá lo que quiero remarcar básicamente es que la aplicación se realizó con una importante cantidad de orugas, y esto es lo que quiero hacer mención. La curva en rojo hace referencia a la cantidad de medidoras y el porcentaje hace referencia a la cantidad de falsa medidora de Cryptodacea que teníamos sobre las medidoras totales. Pueden ver que acá al momento de la aplicación, más del 85% de las medidoras que teníamos en este ensayo correspondían a falsa medidora, que sería la especie de más difícil control. Acá pueden ver los niveles de orugas oscilaron entre un 20 y un 25% de orugas por metro, los niveles de defoliación cercanos al 10%,
nosotros cuando hacemos la aplicación, pueden ver acá el detalle este. Todos los productos a los 7 días después de aplicado fueron muy contundentes contra Anticarcia gematali. Anticarcia gematali, una especie más sensible que se ubica en la parte superior, de más fácil llegada. Generalmente en anticarcia no hay problemas de control cuando hablamos de los productos. Ya cuando nos ponemos y vemos medidoras, acuérdense que acá la medidora que teníamos por excelencia era falsa medidora, pueden ver que hay productos que prácticamente no controlan nada o manifiestan una baja performance de control, como pueden ser el órgano fosforado, el IgR puro, incluso miren la diamida, que es una cuestión que le estamos viendo en este último tiempo, digamos, el abuso de este tipo, digamos, de activo ha llevado que en el caso de falsa medidora, los niveles de control logrados con las diamidas no sean muy contundentes. Acá básicamente lo que se destaca para falsa medidora es la mezcla de metoxifenozide más espinotoram y el pirrol representado, digamos, con el clorfenapir. O sea, tenemos herramientas cuando se nos presenta esta especie para manejarla en el cultivo, siendo efectivos en su control. Pasando ya a lo que es oruga medidora en soja intacta, nosotros realizamos un ensayo con distintos productos. Pueden ver 2 dosis de una diamida, un IgR y una mezcla de un piretroide más un neonicotinoide. ¿En qué consistía este ensayo? Básicamente nosotros teníamos plantita de soja, infestábamos Rachiplusia y aplicamos los distintos insecticidas para ver el poder de control. Y después de un cierto tiempo, en este caso a los 11 días después de la aplicación, infestamos de nuevo las plantitas con orugas de medidora, simulando una reinfestación para ver persistencia. ¿Qué es lo que veíamos, digamos, con básicamente este ensayo? Que cuando hacemos la aplicación de los insecticidas, básicamente todos los insecticidas tienen un control muy contundente sobre esas orugas de medidora que estuvieron expuestas a la aplicación. Pueden ver, en todos los casos tenemos niveles de control superiores al 90%. O sea, si nosotros le llegamos a la oruga, seguro, digamos, la controlamos. Después, cuando veíamos persistencia de control, acuérdense que acá a los 11 días realizamos una reinfestación con orugas de Rachiplusia. Podemos ver algunas alternativas que tenían una mejor persistencia de control en comparación a la otra. O sea, nosotros podemos hablar de control inicial, pero también hay que tener en cuenta, digamos, la persistencia de control de esta herramienta que me van a permitir mantener al cultivo protegido por un mayor tiempo. Siguiendo, digamos, con otro ensayo, esto ya fue un ensayo a campo realizado con poblaciones de Rachiplusia nu. Pueden ver acá probamos la mezcla de una diamida con un piretroide en distintas dosis, una diamida sola y una mezcla de un benzoato de mametina más lufenuron. Y pueden ver que cuando hacemos la aplicación, básicamente, de nuevo, todos los productos tienen buen control, digamos, sobre Rachiplusia, en el caso de haber logrado, digamos, una buena calidad de aplicación, una buena llegada. Como lo ven acá, todos los productos por encima, digamos, de un 80% de control con esas poblaciones naturales. Un aspecto muy importante a destacar, digamos, en el caso del manejo de medidora del Rachiplusia, acuérdense, esta especie se ubica en el estrato medio del cultivo. Entonces, cuando yo voy a definir una estrategia para manejar oruga medidora, tengo que asegurar la llegada del producto al estrato medio. Y en este caso es clave el momento en el cual yo hago la aplicación del insecticida. Esto fue un ensayo en donde realizamos una aplicación con un insecticida que tenía persistencia de control en etapas reproductivas iniciales del cultivo de soja, hablando de un R2, R3, en donde teníamos seguridad de llegar al estrato medio y por ahí estábamos trabajando con baja cantidad de orugas medidora, versus una situación de una aplicación un poco mayor cantidad de orugas, ya por ahí la al estrato un poco más compleja. Lo que veíamos acá, lo vamos a hacer, en el caso del momento A de aplicación, R3 con bajos niveles de orugas y en R5 con mayor cultivo más cerrado. Pasó la cantidad de orugas en una y otra situación, puede ver
ensayo, la aplicación temprana, una mejor llegada al tercio medio, que logró menor cantidad, digamos, en comparación al que se aplicó con una mayor cantidad de orugas. Estas son las fotos, pueden ver acá el testigo, una defoliación de un 10 a un 15%, el testigo en soja intacta. El momento A, temprana, con la cual logré una buena cobertura del estrato medio y evitar el problema, digamos, de oruga medidora. Pueden ver niveles de defoliación menores al 3%. Y el momento B, en donde esperé tener una mayor cantidad de oruga, hice una aplicación con un cultivo más cerrado y pueden ver que eso repercutió, digamos, en la defoliación. Se obtuvo un menor nivel en comparación al testigo, pero las defoliaciones fueron del 8 al 10%. No sé si hay alguna duda con lo de medidora, si pasemos a la última parte, que va a ser el complejo de Podóptera. ¿Seguimos? Seguimos, Augusto. Complejo de Podóptera. Esta especie nunca fueron blanco de la tecnología BT. Como pueden ver acá a modo de ejemplo, básicamente la especie que predominó, que por lo menos nosotros estamos viendo como mayor predominancia en el Podóptera a lo largo de todas las campañas, digamos. La popularidad tiene Podóptera bastante. Acuérdense que no haga es la oruga del yuyo colorado, como para de dónde se la puede encontrar, pero se puede alimentar de muy. La otra cuestión también importante a destacar en Podoptera cosmioide, la tasa de consumo. Ustedes la habrán visto, una oruga de un importante tamaño. Ese tamaño no es, digamos, consumiendo una, digamos, de área foliar. Aquí hay un estudio realizado donde comparan que puede hoja una, digamos, a normales que tenemos en el cultivo, que en líneas generales Podoptera cosmioide implica la capacidad de consumo en las otras defoliadoras que cultivo de soja. La otra cuestión también importante es que Podoptera cosmioide no solamente soja, como lo pueden ver ahí, sino que también puede darse el consumo, digamos, de vaina, con lo cual me impacta de manera, digamos, directa sobre el rendimiento del cultivo de soja. Nosotros, hace unas campañas, realizamos unos ensayos para ver el potencial de daño que le tenía este cosmioide. Básicamente fue un ensayo en donde armamos jaulas e inoculamos distintas cantidades de cosmioide. Pueden ver 5, 10 y 20 larvas L3 de cosmioide. L3, como para que tengan una idea, una larvita de 1 centímetro aproximadamente. Realizamos esa infestación en R4 y a los 8 días después agarramos, desarmamos esa jaula, sacamos todas las orugas, aplicamos insecticida, evaluamos daño foliar, vaina dañada, índice área foliar y al final se hizo una evaluación de rendimiento. O sea, los daños que ustedes van a ver acá son daños ocasionados durante 8 días por las larvas de Podoptera cosmioide. Pueden ver acá, esta era la jaulita con 0 larva, 5 larvas ya se comienza a ver defoliación, 10 larvas, una defoliación bastante importante y 20 larvas, defoliaciones bastante incrementadas. Lo importante también que quería mencionar es que con los niveles de 10 y 20 larvas también tuvimos mucho de este tipo de daño, o sea, mucho tipo de daño sobre vainas. Esto es lo que observamos en el cultivo. Pueden ver que a medida que incrementamos el nivel de larva, se va incrementando, digamos, el nivel de defoliación. A su vez, ese incremento en el nivel de defoliación también produjo, digamos, una disminución del índice área foliar crítico. Y esto es lo que hacía mención. Pueden ver que a partir de 10 larvas ya me ocasiona un daño en vaina cercano al 10%, y a medida que se va incrementando, ese incremento, digamos, en el nivel de daño también se ve reflejado en las vainas, digamos. O sea, con estos niveles no solamente tengo daño en hoja, sino también tengo daño en las vainas, que son el órgano que yo voy a cosechar. La pérdida de rendimiento que obtuvimos este ensayo por la acción, vuelvo a repetir,
de 8 días de esos distintos niveles de Spodoptera cosmioide fue, en el caso de 10 larvas, una pérdida de un 10% de rendimiento, y en el caso de 20 larvas, un 30% de rendimiento, como para marcar el potencial que tiene la plaga si se presenta, digamos, en cantidades importantes. En lo que hace a manejo de Podoptera cosmioide, nosotros trabajamos, como saben, es una especie que muchas veces no tiene una distribución homogénea en el lote. Trabajamos en ensayo con infestaciones artificiales. Pueden ver acá los productos que probamos, 2 dosis de una diamida, un pirrol y la mezcla de metoxifenocide más spinetoram. Armamos estas bolsitas con jaulas, realizamos la aplicación y realizamos la infestación. Esto es lo que podíamos ver. Básicamente todos los productos cuando llegan acá a los 7 días por aplicación, muy contundente en el control de esta especie. Pueden ver que ese control también se ve reflejado acá en que no hubo un aumento significativo, digamos, del daño foliar de una fecha a la otra. Pueden ver que el testigo llegó a un 53%, digamos, de defoliación en comparación a lo que no fue aplicado. Esto marca un poco, digamos, que se trataría de una especie relativamente más sencilla, digamos, si bien tiene un tamaño más grande, una capacidad de consumo más importante, pero es una especie más sencilla de controlar en comparación a una falsa medidora. Esto ya otro ensayo que realizamos con poblaciones naturales en campo. Pueden ver, ahí usamos un benzoato de ivermectina, más lufenuron, un pirrol y una diamida. Y pueden ver que hacemos la aplicación, todos los tratamientos manifestaron una buena contundencia hasta los 22 días después de aplicado, y pueden ver cómo se incrementó el nivel de cosmioide en testigo. Pueden ver en este caso los niveles, digamos, de eficacia iniciales fueron muy buenos en todos los tratamientos. Como pueden ver ahí, obviamente que por ahí, en este caso de la mezcla de benzoato, malufenuron y el clorfenampir, que ya a los 22 días comienzan un poco, digamos, a flaquear, pero inicialmente manifestaron un buen control, digamos, sobre esta problemática. Y esto fue los niveles de defoliación que logramos, digamos. Pueden ver que el testigo pasó de un 5% de defoliación a un 20%, mientras que en el resto de las alternativas químicas, básicamente el haber controlado el Spodoptera cosmioide determinó que la incidencia sobre el cultivo no se ve incrementada. Esto es muy importante. Tenemos que volver a insistir en el monitoreo, en la adopción de las buenas prácticas, en el cuidado de la tecnología, en el ajuste de las técnicas para el control de las distintas especies, para tratar, digamos, de hacer un manejo relativamente criterioso de todas estas problemáticas en el cultivo de soja, que como se vio, digamos, son problemáticas que van a venir para quedarse y a las cuales vamos a tener que comenzar a reflotar y a rediseñar todo lo que les mencionaba recientemente. Bueno, eso es todo lo que tenía para contar. Un agradecimiento muy particular a todo el equipo, digamos, de acá de la sección que nos colabora con toda esta información que se nos mostró y mucha más, y un agradecimiento, digamos, a BAF por la posibilidad para contar cuestiones vinculadas al manejo del lepidóptero en el cultivo de soja. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a vos, Augusto, siempre muy, muy valioso tu conocimiento, y nosotros agradecidos por esto, obviamente. No sé si tienen preguntas, yo no las puedo ver las preguntas, si no pasamos a la charla de Gabriel y dejamos para el último alguna duda. Hola, ¿están viendo la presentación o no? Sí, Gabriel, metele. A ver que la pongo en modo presentación y ya... Ahí está. ¿Sí? Sí, está. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Buenas tardes, como yo me había presentado anteriormente, soy Gabriel Cipeto, responsable de todos los proyectos de investigación y desarrollo para lo que hace a insecticidas, y queremos ahora, a raíz de la charla de Augusto, presentar hasta esta nueva situación que tenemos, ¿no?, del panorama de insectos fitófagos y sobre todo de lepidópteros
fitófagos en el cultivo de soja. ¿Qué podemos aportar o qué herramientas nosotros contamos y aportamos para que tenga el productor para ir salvando estas situaciones nuevas que se dieron? Como bien escuchamos en la charla de Augusto recién, tenemos un nuevo escenario donde hay plagas que rompieron, ¿sí? Quebraron resistencia hacia los materiales, ¿no? Algunos materiales de soja, como lo que es Rachiplusia nu, ¿sí? Oruga medidora, cómo se va incrementando su aumento. Esto es un nuevo panorama, también nuevo panorama de especies, sobre todo en el norte del país, de Córdoba para arriba, como hay especies que, si bien no quebraron resistencia a variedades de soja, pero sí se están volviendo resistentes a activos, ¿no? Entonces todo esto trae un nuevo paradigma que tenemos en lo que es Lepidópteros plaga en el cultivo de soja y bueno, desde BAF lo que nosotros podemos aportar. Como ustedes saben, desde hace unos años atrás hasta ahora, BAF implementó el concepto, ¿sí?, de lo que es la unidad antiplaga. Esto es enfocado fundamentalmente en el sistema de cultivo soja-maíz y lo fundamental en donde se basa este concepto de unidad antiplaga es obviamente en la eficacia de control de las especies que están siendo problema y de mayor problema para lo que es el productor, y teniendo como base también esa sustentabilidad del manejo de resistencia, de tener en una misma unidad, ¿sí?, en un mismo concepto, diferentes modos de acción que hagan frente a esa problemática que tenemos de insectos. Así nació la unidad antiplaga, y si nos enfocamos particularmente en el día de hoy que estamos hablando de la problemática de soja, de BAF tenemos 3 productos, que ahí los vemos. Voy a ver si puedo poner el puntero láser y si ustedes lo ven. Tenemos estos 3 productos en el cultivo de soja: Nomol, Pirate y Fastac Duo. Como dijimos, basado ese concepto de unidad antiplaga en la rotación de activos. Así tenemos a Nomol, que es un inhibidor de la síntesis de quitina, ¿sí?, para esas situaciones donde se nos comienzan a aparecer las primeras, ¿sí?, poblaciones con larvas chiquitas, y ahí aplicarlo. Después también tenemos a que Onomol, perdón, no dije, es un IGR, este flubensurón. Después me voy a Fastac Duo, que Fastac Duo es la mezcla de un neonicotinoide con un piretroide, ¿sí? Es la mezcla de Fastac más acetamiprid. Si bien el objetivo fundamental de esto es controlar el otro, ¿sí?, la otra parte de plagas que atacan a la soja, que son los picadores. En este caso está apuntado fundamentalmente a lo que es control de chinches en soja. Y por último tenemos en esta unidad antiplaga del cultivo de soja a Pirate, que Pirate es un pirrol. Como vemos, entonces esta unidad antiplaga se basa en esa diversidad de modos de acción para manejar la resistencia. En el día de hoy, por esta problemática de lepidópteros que tenemos, nos vamos a enfocar en, de estos 3 productos, vamos a hacer hincapié en Pirate, ¿sí? Vamos a hablar ahora en estos momentos brevemente de lo que es Pirate y cómo puede aportar, ¿sí?, lo que aporta Pirate como solución a estas problemáticas, ¿sí?, a estas especies que están apareciendo, vuelvo a decir, que quebraron esa resistencia, ¿no?, y que a otras especies que frente a algunos activos están volviéndose un poquito más tolerantes, ¿sí?, o menos eficaces. Pirate, lo importante, como lo mencionó Augusto anteriormente en algunos de sus ensayos, es el principio activo clorfenapir. ¿Qué hace característica ¿sí? Primordial de clorfenapir? Es que es Sí. un pirrol, que es un nuevo modo, ¿sí?, único, no nuevo, pero sí único en lo que es el sistema de control de plagas de soja y maíz. Así que tenemos una herramienta única que no va a tener resistencia, ¿sí?, con otros productos que ya están en el mercado. Y lo otro importante que tenemos con clorfenapir, aparte de ser este modo de acción único, esta herramienta única en el cultivo de soja, es que aparte de ser insecticida, aparte de controlar a estas orugas defoliadoras, también van a estar controlando ácaros, porque clorfenapir es un acaricida.
Sabiendo esto ya de los bases de lo que es el modo de acción y que es un insecticida y acaricida, la otra característica importante que tiene el clorfenapir es un modo de acción que lo hace distintivo de los otros productos, ¿sí? Es que interfiere en la energía del insecto. ¿Y esto qué nos va a dar? Es que al interferir en la energía del insecto, que el insecto no tenga energía ¿no? y se paralice, es su rápido modo de acción. Es decir, va a tener un efecto de volteo inicial muy importante porque el insecto se queda sin energía. Esto es entonces clorfenapir, insecticida, y aparte de insecticida es un acaricida, modo único en el cultivo de soja, por lo tanto no vamos a tener problemas en controlar estas especies, ¿sí? Que se vuelven problemáticas hoy en día, como las defoliadoras, porque es un modo único en el cultivo de soja, y aparte de ser insecticida, también vamos a estar controlando ácaros. Así es como se comporta en el insecto, en este panorama de insectos que tenemos, y ahora vemos cómo se comporta en la planta, por lo que decía Augusto, que estas especies defoliadoras principalmente se ubican en el estrato medio, y en el estrato medio se ubican en el envés, así que en el envés de la hoja, así que vamos a tener que estar muy atentos en la calidad de aplicación. Y otras características que aporta Pirate, ¿sí? A esto es, como estamos viendo, tiene baja solubilidad en agua y es lipofílico. Por lo tanto, va a quedar absorbido a la superficie de la hoja. Este producto actúa por contacto de ingestión. Entonces, muy importante, ¿sí? Esta característica que tiene de quedar adherido sobre la hoja, ¿sí? Porque nos va a dar un nivel de persistencia adecuado. Y también lo otro es que como actúa por ingestión y por contacto, va a penetrar, ¿sí? en los insectos. La otra característica que tiene es que tiene baja presión de vapor, no se vaporiza. Y la otra característica, como dijimos, las plagas, sobre todo las defoliadoras, se ubican en el tracto medio y en el envés, es que si bien Pirate no es sistémico, tiene un efecto traslaminar. Es decir, desde la superficie llega al envés y ahí nosotros vamos a estar llegando al blanco que queremos controlar. Todo esto es sumado a que actuaba sobre la energía del insecto, que era un efecto de volteo muy importante, esto de la solubilidad, de que no tiene baja presión de vapor, su efecto translaminar, nos va a dar, aparte de ese efecto de volteo, esa persistencia de control que nosotros queremos lograr con un insecticida. Y como dije anteriormente, más allá de los lepidópteros plagas que estamos controlando, Pirate tiene control aparte sobre trips, y por el otro lado también es una acaricida, así que vamos a tener control sobre ácaro. Con Pirate, entonces, en un solo producto estamos controlando lepidópteros plagas, orugas defoliadoras, bolilleras, espodóptera, falsa medidora, trips y ácaro. Acá, hablando ahora de las especies que controlamos, tenemos, bueno, está Pirate registrado, el modo de acción bajo otro nombre está registrado en el cultivo de algodón, ¿sí? Para orugas defoliadoras. Después hablaremos en otra academia sobre estos temas. También está registrado para el control de cogolleros, de Spodoptera frugiperra en el maíz. También esto es una situación, si bien estamos hablando de soja, una situación que tiene cada vez mayor incremento, mayor presión de Spodoptera en maíz. Con Pirate tenemos buen control de esta especie a una dosis de 800 a 1000, dependiendo de la presión de plaga que tengamos. Y en soja la dosis es 800 centímetros cúbicos por hectárea, y como vimos recién, controla todas las especies de defoliadoras fitófagas que tenemos en el cultivo, ¿sí? Como anticarsia, medidora, falsa medidora. El complejo de Spodoptera está registrado para Spodopteras comioides. También tenemos control de lo que es oruga bolillera. Acá en oruga bolillera, lo mismo que en Spodoptera en maíz, la dosis va de 800 a 1000, dependiendo de la presión, ¿sí? Y de cuán expuesta esté la plaga. Y después, como dijimos, aparte de defoliadoras, controla lo que es trips. Está registrado una dosis de medio litro de 500 centímetros por hectárea. Y el registro nuevo que obtuvimos de Pirate es que, aparte de insectos, controla ácaros, ¿sí? Atetránicos en una dosis de 500 y 800,
de acuerdo a la presión. Ahora, viendo esto, volvemos a estas especies que tenemos problemas en esta nueva situación de plagas que se nos enfrenta. Uno de estas especies es el complejo de Spodoptera, como bien dijo Augusto, Spodoptera cosmioides, cada vez más se está viendo en el cultivo de soja, si bien no es un target, ¿sí?, de la soja BT, va apareciendo y con Pilate vemos que tenemos a 800 centímetros cúbicos por hectárea, muy buen control de todo lo que es Spodoptera cosmioides, y acá vemos ese efecto de volteo y rápido de acción, cómo quedan las larvas después de una aplicación, sí, entre los 3 y 7 días después de aplicado, ese efecto contundente que tiene Pilate. Y la otra característica que tiene, estas son plagas grandes, por su modo de acción, nos independizamos del tamaño de estadio larval de la plaga, ¿sí? Podemos aplicar con larvas chicas, que como siempre más vale prevenir que curar, siempre la recomendación es aplicar a inicios de infestación, pero si se nos escapa un poquito, se nos superpone generaciones y tenemos un poco de larvas más grandes, con Pilate también vamos a tener muy buen control de esos estadios, ¿sí? Entonces, para resumir e ir ya finalizando, hasta esta nueva situación de insectos plaga que tenemos en el cultivo de soja, sobre todo de foliadora, tenemos esta nueva herramienta, esta herramienta que es un modo único, un pirrol, ¿sí?, modo único en el cultivo de soja y de maíz, ¿sí?, para ser utilizado para controlar estas especies y para rotarlos con otros modos de acción que también funcionen para mantener, ¿sí?, la eficacia de las herramientas. Así que esto, Pilate es una de las herramientas con que contamos con muy buena eficacia, ¿sí?, para este manejo de antirresistencia. Como vimos, por el mecanismo de acción que tiene, que interrumpe la energía, eso nos va a dar un gran poder de volteo. También vimos que por donde se ubican estas plagas es muy bueno, ya que tiene un efecto translaminar, que sumado a esto, a una buena calidad de aplicación, llegamos al target que queremos controlar. Vemos que tiene baja solubilidad en agua, ¿sí? Estas dos características nos van a dar una persistencia de control más allá del volteo que tiene. Como dijimos recién, es independiente de los estadios larvales y que, volvemos a decir, aparte de estas especies donde estamos viendo, ¿sí?, que van surgiendo, su mayor presión año a año, es una muy buena herramienta, y aparte de controlar, con este producto estamos controlando otras especies, ¿sí?, target del cultivo de soja. Y aquí, para graficar uno de los ejemplos, como mencionó Augusto, falsa medidora, Chrysoidesis included. Estos fueron ensayos semejantes a lo que mencionó Augusto, que se aplicaba, se retiraban hojas, se llevaban a caja de Petri y se ponían a las larvas de falsa medidora. ¿Sí? Esto es después de los 15 días de aplicación, para ver el efecto residual sobre esta especie, que es tolerante, ¿sí?, a algunos activos, y su control se está volviendo cada vez más problemático, sobre todo en el norte. Vemos con Pilate el buen resultado que tenía, ¿sí?, o que tiene a la dosis de 800 centímetros cúbicos por hectárea, comparado con la defoliación que tenemos a los 15 días, un testigo se debe aplicar, o el de un comercial del mercado. Como es una buena herramienta que tenemos en el mercado hoy en día para hacer frente a esta nueva situación del Lepidopteros en el cultivo de soja. Y así, llegando al final, resumimos entonces esta unidad antiplaga que nosotros tenemos sin concepto en BAS para hacer el manejo de control de insectos tanto en el cultivo de soja como de maíz, que se basa principalmente en esta eficacia y en la rotación de cultivos. Hacemos un breve repaso. Tenemos a Fastac, que es alfa-cipermetrina, un piretroide, ¿sí?, para aplicar en esos primeros estadios, si llegamos a tener algunas orugas defoliadoras, en estos primeros estadios donde tenemos menos benéficos. Ahí podemos aplicar Fastac, que es un isómero depurado, estable a la luz, ¿sí?, muy estable. Después tenemos, como dijimos, Anomol, que es un IgR, que, como ustedes saben, actúa sobre la síntesis sobre la muda síntesis de quitina de los insectos. Se recomienda en estadios larvales por su modo de acción chico, entonces lo estamos recomendando para el control de orugas cuando tenemos esas primeras poblaciones, antes de que cierre el surco la soja. Después nos vamos a Fastac Duo, que es la mezcla de Fastac con un neonicotinoide, con acetamiprid, para todo lo que es control de chinche fundamentalmente y de picadores.
Y tenemos a Pirate, que recién acabamos de hablar, cuando tenemos, ¿sí? Nos aparecen esas drogas defoliadoras que se ubican en el tercio medio de la planta, como son las medidoras, las falsas medidoras, o tenemos superposición de generaciones, y se nos presentan estas complicaciones que estamos viendo, tenemos a Pirate, a este modo de acción, Pirrol único en el cultivo de soja para hacer frente hacia esas problemáticas. Esto fue todo, así que muchas gracias y ahora seguimos con las preguntas. ¿Puede ser? Sí, Gabriel. Bueno, buenísimo como siempre. No sé si había preguntas, Lisa. Creo que teníamos una de Esteban Bojanic, otra de Arnaldo Chávez. No sé si quieren hacer las preguntas. Esteban o Arnaldo, no sé si siguen. Bueno, parece que ya Gabriel las aclaró con su presentación, así que No sé, nada. yo tengo acá hay una pregunta para Augusto para Augusto, ahí si estás conectado, para ver cómo ves Sí. la situación de acá en adelante, ¿no? De lo que es Lepidopteros en soja. Este, Mirá, Gabriel, es buena la consulta, digamos, porque sí estamos viendo, digamos, una evolución, sobre todo, digamos, de lo que es Rachiplusia en soja intacta. Obviamente, decía en la presentación, hoy esta existencia es una especie adaptada al cultivo de soja. Se ha visto que de una campaña a la otra ha incrementado sus niveles poblacionales, ha incrementado, digamos, el área de expansión, por lo tanto, ser una especie, seguir, digamos, en incremento, llevar, digamos, a medidas para su control en el cultivo de soja. Este, Hasta el momento nosotros las otras especies como falsa medidora, Pagelotopueon, la vemos como siendo controlada por esa tecnología. Sería muy importante sigan en ese estatus, digamos, y el seguir en ese estatus implica que se comiencen a incorporar las buenas prácticas agrícolas, en donde el refugio es un pilar muy, muy clave o un elemento valioso en el manejo de estas especies. Por ahí hoy en día vemos que el refugio está un poco más instalado en lo que es el cultivo de maíz, pero soja no le vemos, digamos, como que se lo tenga, digamos, como una práctica muy en cuenta. Y eso puede traer en un futuro problemas con algunas otras especies. Bien, acá tenemos otra pregunta de Juan Manuel para vos, Augusto, que dice, ¿el deficiente control de intacta puede deberse también a factores de estrés para la planta? Mira, en un principio se pensaba que ese primer año que habían comenzado a surgir medidora en soja intacta, siempre está, digamos, cuando la planta está algo estresada, en teoría las concentraciones que expresa la proteína no son las suficientes para controlar, entonces siempre está esa duda, pero hemos visto que la especie siguió evolucionando con el correr de la campaña, tomando zonas en donde habían tenido estrés, zonas que venían normales. Entonces, no podemos atribuir hoy que el problema de oruga medidora en soja intacta se haya generado o sea una cuestión producto de algún tipo de estrés en el cultivo, porque estamos viendo que hoy el problema ya está generalizado, digamos. Creo que obedece más a que fue una especie que encontró el nicho más adecuado cuando se incorporó la soja BT, que no se hacían refugios y demás prácticas para desarrollar, digamos, resistencia. Sí, tal cual.
Acá, bueno, una pregunta de Arnaldo para mí, dice, Pirate, ¿cuánto antes de la lluvia? Bueno, como vimos, queda absorbido la superficie de la hoja, así que va a tener resistencia, pero como en todos productos, no podemos decir un intervalo, cuanto antes mejor, pero aproximadamente 4 horas, aunque no podemos dar 4 horas antes que no le llueva, ¿no? Después de la aplicación. Y también tenemos otra pregunta de Esteban para Augusto, que dice, el efecto de las diamidas, Augusto, sobre medidora, ¿viene decayendo en zona núcleo? Ampliar tema, gracias. ¿Entendiste? Si viene Sí, sí. las diamidas sobre medidora, ¿cómo vienen funcionando? ¿Sí? Mira, nosotros hoy el tema de diamida, por lo menos acá en la región donde estamos viendo que este tipo de producto está teniendo falla, es básicamente en falsa medidora y hablando de soja y obviamente en cogollero en maíz. Es ahí donde estamos viendo cierta falla de las diamidas. Ya en cogollero, digamos, a partir de algunos ensayos que realizamos, se observó ese efecto y esta campaña, si bien no están todavía los datos de los ensayos, pero esta campaña en forma conjunta con CASAFE y AIRAC, la idea es testear distintas poblaciones de Rachiplusia nu. Cuando hablo de distintas poblaciones, hablo de Rachiplusia nu proveniente de distintas regiones del país, colectadas de soja intacta, testear esas poblaciones frente a los principales insecticidas como para ver si hay un comportamiento diferencial en función del tipo de población. Nosotros de los ensayos que tenemos acá en la región, en campo, no vimos fallas de las diamidas para el control de Rachiplusia nu en el cultivo de soja. Eso por lo menos nosotros en nuestra región. Sí tuvimos comentarios, digamos, de algunas zonas como las zonas del NEA, los comentarios, digamos, sur del país. Eso hay que se debe más en la Se entrecorta un aplicación. poquito. De aplicación Se te hago corta. referencia a que si eso no obedece a fallas de aplicación, cuando hablo por ahí de aplicaciones con altas cantidades de oruga, con cultivos cerrados, en donde cuesta llegar al estrato medio donde se ubica ella, o hay algún que esa población en particular está adquiriendo tolerancia. Eso un poco la idea es tratar de, digamos, con estos ensayos, vamos a llevar Augusto, en y forma. acá para la zona del norte con falsa medidora, ¿están viendo algo? ¿Cómo viene la Sí, situación? con falsa medidora, mira, ya de hace un tiempo estamos viendo las diamidas están manifestando, era lo que mostraba en ese gráfico, digamos, que Oh, espera, se controlaba. cortó un poquito. Si puedes repetir. Esa ¿Midas medidora acá qué? en el norte era un poco lo que hacía mención, digamos. Nosotros hoy aplicando una diamida para falsa, pretendamos tener controles superiores al 60-70%. Hoy creo que la diamida, esta medidora tiene que ser un posicionamiento semejante a un IGR, con las primeras orugas pequeñas, porque si no, si se espera tener una mayor cantidad de población, muy probablemente tengamos fallas con la diamida, digamos. Creo que hoy para problemas de falsa medidora, por suerte tenemos otras herramientas que son bastante contundentes en el control de esta especie. Hoy las diamidas la estamos viendo con una performance de control mucho menor en comparación al momento en donde fueron lanzadas, digamos, las diamidas, donde sí controlaban muy bien. ¿Se cortó o terminaste, Augusto? Sí, Ah, está. No, ahí terminó. Muy bien, muchas gracias. Yo por mi parte no tengo más preguntas, Ricardo. No llegaron más. Eh, Bueno, no, no sé si hay alguna pregunta buenísimo. más. No tengo preguntas. Pero muy bueno, Gabriel, muy buen Augusto, bueno, como siempre, con la muchas experiencia que gracias. tienen ustedes dos.
Y recuerden que pueden también chequear dudas con la aplicación de BAF y Gabriel siempre está dispuesto a cualquier pregunta y todos los chicos de técnica que estén en las diferentes zonas del país también a disposición. Así que nuevamente muchas gracias por participar y nada, estamos a su disposición. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. Augusto, muchas gracias a todos, ¿sí? Y a disposición. Chao, gracias, hasta luego. Luego, Chao. chao.